Estudio bíblico número 5. La salvación. Terribles consecuencias del pecado. Primera pregunta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que a la letra dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La respuesta es la muerte. Segunda pregunta. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, que a la letra dice: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La respuesta es no. Jesús salva al pecador. Tercera pregunta. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que a la letra dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta es: dio a su Hijo, es decir, al Señor Jesús. Cuarta pregunta. ¿Cómo describió Jesús su misión? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que a la letra dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La respuesta es: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quinta pregunta. ¿Cometió Jesús algún pecado? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que a la letra dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La respuesta es no. Sexta pregunta. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 7, que a la letra dice: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La respuesta es: murió en nuestro lugar. Séptima pregunta. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15,
versículos del 20 al 22, que a la letra dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. La respuesta es la resurrección de Cristo. ¿Qué debo hacer? Primero, creer en Jesús. Segundo, aceptarlo como único Salvador. Tercero, abrirle la puerta de mi corazón. ¿Y cuál es su resolución? Creo que Jesús murió por mí, lo acepto como único Salvador, le entrego mi vida y corazón. La gloria de Dios los acompañe. Dios les bendiga. Dios les guarde.